y nos toca a todos aprender de lo que la palabra de Dios habla como alineamiento, pero nosotros le hemos puesto hoy ligaduras emocionales. ¿Y por qué le ponemos ligaduras emocionales? Ese es el tema. Ligaduras emocionales, porque realmente nosotros somos seres emocionales y nos encariñamos con cosas, nos encariñamos con personas y eso es el problema. Y lo dice la palabra de Dios, que es lo que testifica o verifica las palabras que yo puedo dar en el día de hoy. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 37. Dice así la palabra de Dios de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Mateo 10, 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, acá hay una balanza, un termómetro, un termostato que Dios coloca en la palabra de Dios, y el único que es celoso en la Biblia es Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso, un Dios que quiere enseñarnos si realmente nosotros lo tenemos a Él en primer lugar en el corazón. Ahora, somos personas muy emocionales, algunas extremadamente emocionales, que nos atamos a personas por los sentimientos, por las emociones, y esto nos afecta toda la vida. Las emociones son el trastorno más grande, físicamente hablando, que nosotros podemos acarrear. Y vamos a mostrar cómo realmente algunos estamos enfermos debido a esas ataduras y ligaduras emocionales que tuvimos durante nuestros años de vida. Dios no podrá usarnos jamás si en nuestro corazón hay alguien, hay alguna otra persona o algún objeto o alguna idolatría fundada en nuestro corazón y arraigada que no sea Dios. Si hay otra persona, si hay un país, si hay un carro por allí, si hay una casa, si hay un viaje que ocupe el lugar de Dios, Dios no le gusta esas cosas. Y usted dirá, no puede ser, quiere decir que yo no me puedo enamorar. Sí se puede enamorar, pero no se puede atar. No puede desplazar a Dios de las personas que usted cree que está enamorada. Y estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Vemos personas que por haberse enlazado emocionalmente con otras, luego fueron lastimadas y algunas terminaron en suicidio. Lo vemos en las noticias cuando en matrimonios la esposa sorprende al marido con otra mujer o viceversa, y a veces termina eso en suicidio o en crímenes. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque hay cierta atadura. Y esas ataduras emocionales las crea el diablo, Satanás. Ese crea esas ataduras que son demoníacas. Por eso tenemos que nosotros entender, bajo la postura de Dios y bajo el corazón de Dios, de qué o de quién podemos nosotros enamorarnos y hasta qué nivel. Y menos suplantar a Dios. La primera cosa que nos dice la palabra y que quiero que veamos es que no debemos atarnos emocionalmente con nadie. Ahí yo me hago una pregunta y usted se la va a hacer. Yo no me puedo atar emocionalmente con nadie. ¿Cuántos matrimonios se han casado 2, 3, 4 veces? 5 matrimonios tuviste, le dijo el Señor a una mujer, encontrada en la Biblia. La pregunta es, ¿puede una mujer o un hombre enamorarse 5 veces? ¿Casarse 5 veces y enamorarse 5 veces? Es una pregunta que usted la tiene que meditar. Pablo habla en Tesalonicenses y ahí está el alineamiento perfecto que Dios establece en su palabra. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, somos tripartitos,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, alineamos nuestro espíritu a Dios. Porque no era nuestra alma la que vivíamos, y el alma es el centro de nuestra emoción, voluntad e intelecto. Nos movemos por emociones. Y la iglesia hoy en día, la iglesia de Jesucristo, el 95% de los que llegan a la iglesia viven emocionalmente, con su alma. Y la palabra de Dios no llega. Y uno dice, ay, pero Dios no me habló, porque emocionalmente llegaste herido, herida a la iglesia. Llegaste pensando en tu pasado, en tus equivocaciones que tomaste, y eso está aquí. Tu alma está antes que tu espíritu. Entonces tú vives en emociones. Cuando alguien te pregunta y te quiere hablar de Dios, lo primero que salen de tu corazón son las emociones. Ay, el dolor que tú tienes en tu vida, en tu alma, en tu corazón. No sé si me estás entendiendo. Cuando nos atamos a personas emocionalmente hablando, perdemos de vista el propósito que Dios tiene para mi vida, y eso nos impide ser libres para servir a Dios. Como dije antes, Dios es un Dios celoso. Él no comparte su trono con nadie. Él no comparte su trono con nadie. Y nosotros debemos saberlo. Si yo no pongo a Dios en primer lugar, cualquier situación me sacará de mi posición y voy a tener una pérdida grande. Tengo que tener la certeza que Dios siempre está en primer lugar. Y voy a pasar por pruebas, voy a pasar por terremotos, voy a pasar por inundaciones, voy a pasar por pérdidas emocionales, claro. Pero ¿qué tal si pierdo a Dios? ¿Qué tal si dejo mi vida espiritual? ¿Qué tal si abandono mi fe? ¿Qué va a pasar conmigo si yo abandonara mi fe? Porque las pérdidas emocionales se pueden reemplazar. Se le murió un perrito, lo reemplaza por otro. Un carro se le funde el motor, lo reemplaza por otro. La esposa se le muere, no reemplaza con nadie. ¿Qué pasó? Ya usted se estaba poniendo contento, ¿verdad? O sea que Dios no podrá usarnos jamás si en nuestro corazón hay otro Dios que ocupa lugar. Ahora, yo sé que en nuestra vida tenemos muchos amores, diga muchos amores. Tremenda cantidad de amores. Y Mateo 12:46 nos dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, a los discípulos, así hizo, lo mismo que hago yo ahora. Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea que el mismo Jesús nos está presentando un panorama que parece controversial en muchos aspectos de la vida, porque yo veo en el pueblo hispano, especialmente el mexicano, qué atadura tienen con su madre. ¿Qué atadura tienen con su madre? Yo creo que si la esposa le dice, tu madre o yo, él le dice, me voy con mi mamá. Hay una cierta atadura, tremenda atadura del hombre con la mamá que no ha cortado ese cordón umbilical. Y Jesús viene y aclara. Uno ama a su madre, a su padre, a los hijos. Quizás uno ama su profesión, uno ama la iglesia que asiste, pero sobre todas las cosas tú tienes que autoanalizarte y pensar, yo amo a Dios por sobre todas estas cosas. Porque hermanos, si tantas peleas que tuvimos mi esposa y mi persona en estos 52 años, nos enojamos, y qué lindo que es enojarse en el matrimonio, porque lo bueno no es el enojo, sino la reconciliación. Porque uno cuando se reconcilia es de noche siempre. Y la reconciliación es hermosa para todos, por eso hay que enojarse, hermanos, en el matrimonio. Mejor dicho, hay que airarse. Que no pase el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. Entonces uno puede amar todas estas cosas, pero la pregunta que debemos hacernos, ¿Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón?
Jeremías dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Ahí Jeremías lo dice. ¿Por qué le va bien a esta gente? ¿Por qué le va bien a la gente impía y a nosotros los cristianos no nos va bien? ¿Qué es lo que está pasando? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Ahí está la cosa. Y Dios hace salir el sol sobre los justos y los pecadores, porque Dios ama a todos. Pero a veces no podemos entender cómo Dios bendice a las personas de afuera del arca de Noé y no las de la iglesia. El profeta dice, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Y ¿saben una cosa? Yo pienso que en el pueblo hispano muchos de nosotros lo tenemos a Dios lejos. Solamente lo vamos a buscar cuando estamos pasando una enfermedad, cuando estamos pasando una crisis económica, cuando estamos pasando una necesidad de que nuestros hijos se fueron de la casa y recurrimos a Dios. Pero durante el día ni me acuerdo de Él. No está en mi corazón, no está en mi mente. Quizás algunos que tienen iPhone, smartphone, colocan en la memoria allí, avísame cuando es el domingo porque tengo que ir a la iglesia. Y ahí suena a las 8 de la mañana y tú lo apagas, ay, no tengo ganas de ir. Dios no quiere que hagamos lazos almáticos. Mire lo que es Dios. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado? Un pastor sufre dolores de parto por su congregación y no tiene que ser así. La primera cosa que hacemos la pastora y yo todos los domingos es decir, wow, faltó fulano, mengano, sultano. Y sufrimos, ella y yo sufrimos. Pero no debería ser así. En inglés es, I don't care about it. ¿Para qué me voy a preocupar? Porque si usted hoy se fue a Disneylandia, porque si usted hoy se fue a Magic Mountain, porque si usted hoy cambió al Señor por otras cosas. No es mi preocupación. I don't worry about that. Pero es así. Y nos duele en el corazón cuando vemos asientos vacíos de cristianos que dicen amar a Dios, pero el domingo prefieren hacer otras cosas en vez de estar en la iglesia. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, la gracia de Dios era sobre él. O sea que uno puede tener amigos o amigas. Uno puede tener eso, pero nunca debe atarse emocionalmente con ellos. Nosotros nos hemos atado emocionalmente en diferentes iglesias porque hemos conocido matrimonios que aman al Señor y Dios nos movió de esta iglesia acá y ahora nos hizo pastores. Y está el recuerdo, ayer estábamos hablando de un matrimonio que nos hacía reír y llorar muchas veces. Y está en nuestros corazones. Pero no podemos atarnos a ellos. No podemos atarnos a ellos. Sí están en nuestros corazones, pero ellos decidieron hacer su vida y nosotros la nuestra. Ellos tomaron un rumbo y nosotros tomamos otro. Quizás uno de los dos tomó algún rumbo equivocado, no lo sabemos. Entonces uno puede tener amigos o amigas, pero nunca atarse emocionalmente con ellos. Y vamos a ver esta enseñanza que a través de unos médicos nosotros podemos ver, porque hay muchas personas enfermas hoy en día. Y yo quiero que usted preste atención mientras apagamos ahí las luces. Tu pinchazo de rabia y tu alergia, quizás que te pica el alma. Nuevas Tendencias en Salud plantea lo que en el fondo todos sabíamos. Las enfermedades tienen su origen en las emociones, y es que el cuerpo no está separado de lo que sentimos. Somos un todo y las enfermedades son avisos de algo que ocurre en la sombra. Especialistas aseguran que hay una relación entre vías digestivas y ansiedad, entre corazón y estrés, entre debilidad y depresión. La medicina y la psicología se están uniendo
y están demostrando que problemas en el cuello son por visión rígida y terquedad, que los dolores de espalda son por cargas de todo tipo, que las alergias tienen que ver con miedos y que el cáncer de seno tiene que ver con conflictos con la femineidad. Algunos van más allá y se adentran en la historia familiar. Estudiosos de la psicogenealogía aseguran que estamos habitados por 3 generaciones familiares y que arrastramos las consecuencias de traumas nunca revelados. Un miembro actual guarda ese secreto en forma de cuerpo extraño y el cuerpo lo convierte en tumor o en algo que debe ser expulsado. Vivimos con círculos viciosos de hábitos. Cuando rompemos los hábitos, aparece una nueva dimensión de nosotros mismos. Alejandro Jodorowsky plantea también que copiamos dolencias, y si mi padre murió de infarto a tal edad, lo mismo me pasará a mí a menos que remueva ese aprendizaje. Los secretos familiares hay que expresarlos y sanarlos, y las enfermedades hay que verlas como anuncios de algo invisible que hace más daño. Así que no tomes tantas pastillas y empieza a auscultarte con los ojos del alma. Es importante porque cuando vamos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento vemos que las maldiciones pasan de tercera a cuarta generación, también las bendiciones pasan de tercera a cuarta generación. Esto lo hemos enseñado nosotros muchas veces, que tenemos que romper con eso, y ahora salen los genes de nuestros padres, de nuestros abuelos, y todas esas cosas repercuten, pero más lo que repercute en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en esas enfermedades psicosomáticas o psicológicas que a veces tenemos o adaptamos, en nuestra mente. Y nuestra mente es compleja, porque nuestra mente se mueve en emociones, y el temor es indudable que todos nosotros tenemos temor de morir de cáncer, o temor de morir de algún tipo de enfermedad que hemos adaptado por las fuentes pasadas, por generaciones pasadas. Y eso produce en nuestro ser nervios y vivimos con estrés. El estrés es la peor cosa que podemos nosotros adaptar y tener, pero estamos estresados hasta el punto que si un cáncer está ahí dormido, porque todos tenemos cáncer, todos tenemos células cancerosas, en un momento de estrés, de nervios, de incertidumbre, de una oración no contestada, esas células despiertan. Y despiertan en un lugar del cuerpo que tú ni te lo imaginas. ¿Por qué el dolor que sucede al perder esa amistad puede dañarte toda la vida? Porque somos emocionales. Y el perder a alguien que uno ama, seguro que nos va a doler. No hacer pactos entonces con personas emocionalmente. La Biblia hay 2 pactos que acepta Dios. 2 pactos. El primero, el pacto de Dios con el hombre. Eso es bíblico. El segundo es el pacto en el matrimonio. Es algo que Dios estableció, el matrimonio, y es un pacto delante de Dios, lo cual dice la palabra de Dios que Él no acepta de ninguna manera el divorcio. Porque es un pacto. Y todos los pactos que uno hace delante de Dios son pactos de sangre, lo mismo que lo que va a hacer usted hoy al servirse de la cena. Es un nuevo pacto, es un pacto de sangre con Dios. Y los pactos no se rompen tan fácil como rompemos un papel a veces. El pacto erróneo que Dios no aprueba son los pactos entre personas fuera del matrimonio. Por ejemplo, ¿qué tal si hablamos de David y Jonatán? En la Biblia lo encontramos, un pacto entre 2 hombres, y hoy tenemos el homosexualismo a puerta de cañón. Pero encontramos en la Biblia un caso típico de que podemos nosotros, de acuerdo a algunos teólogos, pueden enlazar una cosa con la otra, aunque no es así, porque hubo un amor sincero entre David y Jonatán. Pero hay algo que uno no lo entiende. ¿Cómo puede ser que haya un amor sincero entre 2 hombres? ¿Cómo puede ser si Dios crea al hombre y crea a la mujer y la hizo como la hizo a Eva, bella, 90, 60, 90? Que 2 hombres se amen hoy en día. Que amen más a un hombre que a una mujer.
Pero acá tenemos en la Biblia un ejemplo. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma, ahí está, las emociones de Jonatán quedó ligada, se ataron. Recuerde que Saúl era enemigo de David y Jonatán era el hijo de Saúl y quedan atadas esas almas. Y la Biblia habla de ataduras cuando dos personas tienen relaciones sexuales. Quiere decir que esto lo podemos llevar a otro terreno que no es ese, pero lo podríamos malinterpretar. Porque acá hay ataduras. Quedó ligada, dice, con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David. Yo no sé si yo tengo a mi hijo y mi hijo hace pacto con otra persona y me desplaza a mí. ¿Usted cree que yo no me voy a lastimar? Pero Jonatán desplazó al padre e hizo pacto con David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Le dio todo. Todo lo que eran cosas preciosas para Jonatán, se las regaló. Usted no piensa, es el amor de Dios eso. Es algo que tenemos que entenderlo con la mente de Dios, porque si la entendemos con la mente humana podemos pensar mal. Pero con la mente de Dios, aquí vemos que hay un amor, no era un amor eros, era un amor ágape. Es el amor ágape entre dos hombres que sinceramente los dos amaban a Dios y amaban la justicia de Dios. Y la quisieron manifestar, pero por fuera se ve feo. ¿Qué tal si tu hijo sale siempre con hombres por ahí y nunca con mujeres? ¿Vas a pensar bien de él? ¿Qué tal si tu hijo le empieza a regalar cosas y lo único que le faltó a Jonatán mandarle un ramo de flores en el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad? Menos mal que la Biblia no dice eso. David y Jonatán, hijo de Saúl, hicieron un pacto tan emocional que si fuese el día de hoy se podría mal pensar en esa relación amorosa. El alma de Jonatán quedó ligada y lo amó Jonatán como a sí mismo. Pues sabemos que este pacto los ligó emocionalmente y fue nocivo eso para David. No le hizo bien a ninguno de los dos. Y Dios tuvo que hacer algo al respecto. ¿Qué tuvo que hacer Dios al respecto? Tuvo que quitar del medio a Jonatán para que David ligara su alma solo con él y nadie más. Ay, pero uno dice, ay, pero ¿por qué se murió esta persona? Se murió de cáncer. Esa es la misma pregunta que le hice yo a un pastor, al pastor Jim Toll. ¿Qué le pasó al hermano pastor este que se murió a los 49 años? Y me contestó, se le acabó el término. Ya no tenía nada que hacer en la tierra. Pero ¿sabes una cosa? Lo podemos pensar así, Dios lo quita del medio. ¡Wow! Yo no quiero ser el next, ¿tú? ¿Te pusiste a pensar que a veces nosotros molestamos a otros? ¿Te pusiste a pensar que a veces somos piedra de tropiezo para otros? Y es fácil para Dios quitarte del medio. Y tú dices, ay, pero ¿por qué se muere un niño? Ay, pero ¿por qué se murió este hermano tan joven de cáncer? Es que Dios lo quitó del medio. Tuvo que quitar del medio a Jonatán, porque Dios es un Dios celoso, y veía que David se iba para otro lado, y Dios dijo, ¿y yo qué? Primera Samuel 31, 1-2 dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Mataron a Jonatán. Todos sabemos que David era un asesino también. Todos sabemos que David no solamente cometió fornicación y adulterio, sino mandó matar al esposo de Elizabeth.
O sea que cuando David hace eso, Urías, Eteo, ¿qué pasó con Urías, Eteo? Y Dios lo quitó del medio. Pero David fue el que lo mandó matar. Sí, pero Dios lo quitó del medio. Para que David tuviera a la esposa, después la tuviera como esposa. ¿Cuál es el nombre de ella? Betsabé. ¿Y entonces qué pasó? Urías estaba en el medio y Urías era piedra de tropiezo, podemos pensar. Y entonces Dios le dice a David, mándalo al frente de la batalla. Y fue al frente de la batalla y lo mataron. ¿Tú tienes seguro de vida? ¿Tú? ¿Tenemos seguro de vida? ¿Estamos pensando en estrategias que Dios usa? Puede ser que Dios, si dice que no se mueve una hoja de un árbol si Dios no interviene, puede ser que la vida y la muerte la da el Señor. Puede ser que Urías fue quitado del medio porque David lo mandó al frente de la batalla. Mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Segunda Samuel 1:12, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Angustia tengo a ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. ¿Qué palabra la de David? Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ay, Dios mío, ¿y cuántas mujeres tuvo David? Y este acontecimiento marca una incógnita en cómo Dios trabaja. Quitar del medio a una persona que se interpone entre Dios y esa persona. Yo no lo entiendo a Dios. ¿Usted lo entiende a Dios? Esta mañana estaba viendo al pastor Charles Swindoll. Y Charles Swindoll creo que tiene 10 años más que yo. Y hace un par de años atrás se divorció. ¿Usted entiende eso? Estamos hablando de un pastor americano. ¿Será que él quiere servir a Dios y la esposa no quería servir a Dios? A los 80 años divorciarse. Y no es que se casó con otra mujer más joven, se divorció. Y esto me hace pensar que cualquiera de nosotros que seamos estorbos para llevar adelante la obra de Dios, Dios dice, momentito, para afuera. Usted piense lo que quiera, yo pienso lo que quiero. Yo estoy tratando de meterme en la Biblia y conocer el corazón de Dios, y no es fácil. Dile que está al lado tuyo, no serás tú estorbo, dile. Dile que está ahí a la derecha o a la izquierda, no serás tú estorbo. Ahora, esta situación hizo que David pierda la perspectiva de Dios y el temor se apodera de David porque David reaccionó y se dio cuenta de que alguna relación con Dios no estaba bien. Y David era conforme al corazón de Dios y Dios no quería perder esa joyita. Siempre decimos, es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si el que está en ti es un amor humano y tu corazón está en ese ser humano, no está Dios. David pierde esa perspectiva y un temor se apodera. ¿Y qué hizo mal David? ¿Por qué Dios le quitó de medio a Jonatán? David hizo mal cuando invocó el nombre del Señor para hacer ese pacto. Ahí está el error. Cuidado que nuestras palabras tienen poder. Y cuando David hizo el pacto con Jonatán, Dios dijo, esto no me gusta. I don't like this, lo dijo en inglés. No me piace questo, lo ha detto in italiano. No me piace questo. Samuel, aunque era pequeño en tus propios ojos, no ha sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová
te ha ungido por rey sobre Israel, dice la palabra. Pero Samuel le recuerda cómo fue ungido rey, aunque no calificaba en aquel tiempo. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. O sea que le dio una misión para que él la desobedezca. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea que hay momentos en nuestra vida que no podemos oír la voz de Dios, no la oímos. Porque hay algo emocional que nos afecta más que Dios. Porque yo decirle al pastor, no voy el domingo a la iglesia, so what? Pero Dios dice, no viniste a la iglesia porque te fuiste a Disneylandia. O sea, no sé si estás entendiendo. Piensa un poco con common sense, con sentido común. Piensa un poquito. Siempre hay momentos en nuestra vida que nos olvidamos de Dios y que lo ponemos en un segundo lugar. Así que dile al que está al lado tuyo, con Dios no se juega, dile. Con Dios no se juega. I cannot play with God. Todo lazo emocional que se interponga en tu vida y en la relación con Dios, tuya con Dios, provoca un caos. Entonces, ¿qué quiere Dios que siempre hagamos? Que siempre hagamos. Porque, escucha, mira lo que dice el Señor. ¿Quién los arrebatará de mi mano? Cuando Dios me agarra y me toma, así me tiene. Y Él dice, nadie te va a quitar de mi mano. Y cuando Dios te pone acá, cuando Dios te pone ahí, cuando Dios te pone aquí, y cuando Dios te pone aquí, no existen las suegras. Usted no agarró el mensaje, me parece. Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que uno tiene que caminar en el temor de Dios. ¿Sabe cuántas veces quise renunciar a este púlpito? ¿Cuántas veces traté de decirle, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y acá estoy. Y yo no lo entiendo. Y ahora me estoy levantando ya algunas mañanas con ya mis años, estoy sintiendo el cuerpo, aunque tengo 50 todavía, pero ya me empieza a doler. O sea que debemos nosotros ordenar las prioridades. Es Dios, escuche. Eso se llama consagración. Es Dios y mi persona. Es Dios y usted. Y todo lo que se interponga entre Dios y mi persona tiene que ser consagrado. Porque cuando hay algo que se interpone, ahí viene el problema. Ahí empieza el problema. Porque si Dios te llamó, si has sido un escogido, una escogida de Dios, no le vas a poder decir no a Dios. Él te tiene agarrado. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Dale un aplauso al Señor. Te tiene agarrado. No te puedes soltar. Y a veces quisiste tocar el mundo con la mano y le pusiste una mano al mundo y te diste cuenta que el mundo no te satisface. O sea que debemos recordar que tu pacto es solo con Dios. Y debemos procurar amar, sí, al cónyuge, claro, de tal manera que no se convierta en un obstáculo. Porque saben que hay muchos divorcios en el matrimonio por causas espirituales.
No necesariamente por la carne. Y si te das cuenta que tenías ligaduras emocionales con otros, dile al Señor, Señor, perdóname por poner a otros en mi corazón y alejarte a ti. Ayúdame, Señor, a cumplir tu propósito. Y esos obstáculos hay que quitarlos. Una ligadura importante es tener cuidado con esas ligaduras de palabras. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso, dice Proverbios, Salomón, en los dichos de tus labios. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, Números 30, e hiciere juramento ligado, su alma con obligación no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. O sea que esas ligaduras pueden darse al declarar compromiso, un pacto, por medio de palabras con Dios. Cuando tú levantas la mano y dices, yo acepto a Jesús, esas son palabras. Yo quiero servir a Dios, esas son palabras. Está poniendo a Dios en primer lugar. ¿Y cuáles son los obstáculos segundos? Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, pero ya dijiste, Dios está en primer lugar. Y Él tiene que estar en primer lugar, pero la pregunta que yo les hago, ¿cómo yo saco al obstáculo de mi vida que Él no ama a Dios, que Él no está entregado a Dios? Es un obstáculo, ¿cómo lo saco? Bueno, cómprate un bate de béisbol. Y a la noche cuando duerme, te das en la cabeza. Y fue un accidente. Te agarró una locura. Y no vas presa, porque hoy a todos los que nos agarra locura de mente nos sacan afuera. Y nos dicen, le agarró una locura. Un trauma psicológico. Una patología infantil tenía el hombre. De matar a batazos a todos. ¿Y cuánto mató? Como a 100. Pero es inocente. Las ligaduras más maravillosas es cuando hacemos un compromiso con Dios. Pero otra ligadura importante, que yo cambiaría la palabra por compromiso. Porque sí tenemos que tener amistades, pero no son ligaduras. Son amistades. Es un compromiso que usted tiene con alguien, pero es un compromiso secundario. ¿Cuántas veces a nosotros nos dijeron, vénganse con nosotros, vamos que salimos a pasear, dejen la iglesia? Y así seguro que tienes a alguien por ahí que te está susurrando y te está diciendo, ¿para qué vas a ir a la iglesia el domingo? Vente conmigo, vamos a divertirnos. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si al joven no va conmigo, como su vida está ligada, ahí está, ligada. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada. Ligadura está hablando. O sea que la palabra de Dios, la Biblia, está en el caso de David y Jonatán. Y también de José ahí, con el padre. Por supuesto, había ligadura. Y vamos a hablar un poquito de las ligaduras que tenemos con nuestros hijos. Yo creo que si hubiese escuchado a ese amigo como Job, tenía 3 amigos que lo querían alejar de Dios. Porque cuando tú estás sufriendo una prueba difícil, la primera cosa es alejarte de Dios y seguir las voces de los amigos, de los que crees que son tus amigos. Yo no estaría aquí pastoreando, por supuesto. Y en esa ligadura entre padres e hijos, dice Génesis, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada, ahí está ligada a él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Esto es ligaduras entre padres e hijos. Escuche, ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? Ahora, si en la época antigua, porque ahora es al revés, si en la época antigua primero se casaban y después venían los hijos, ahora vienen los hijos y después se juntan. Pero si en la época de mis abuelos y Biblia, primero se casaban y después venían los hijos. Ahí está el huevo y la gallina.
Los hijos están en segundo lugar. ¿Por qué la mamá, cuando se enoja con el esposo, va a los hijos? Ay, tú no sabes lo que me hizo tu padre. Es un diablo tu padre. Tú no lo conoces. Ay, vieras, no te puedo contar, pero en la noche salta encima mío como un burro. ¿Por qué las mujeres van a los hijos y desplazan al marido? ¿Te has puesto a pensar? Dejarás padre y madre, dejarás hijo, te unirás a tu mujer, los dos serán ¿qué? Hay ligaduras de alma entre padres e hijos. En especial con quien más estuvo con la persona de niño, y hablando en general, por supuesto. El caso más visible de Jacob, una conexión de amor, de afecto de padre e hijo, con su hijo menor, José. Cuidado porque, ahí tuvo varios hijos, pero si hay tres, el del medio es el sándwich, la torta. Entre el mayor y el pequeño, el del medio sufre. Porque el primero, porque es el primero, el primogénito, y el último porque es el Benjamín. Y el del medio, ¿y yo qué? Dice el del medio. ¿Y yo qué? Ahí está el problema. ¿Y yo qué? El caso más visible de Jacob con José. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, la vida del padre estaba atada a la del hijo, el alma, el hijo menor de Jacob y el único nacido en Canaán, fundador de una familia tribal, su madre Raquel, que murió al dar a luz a Benjamín. Lo nombró como su último aliento, Benoni, le dijo. Y Benoni significa hijo de la tristeza. Y Jacob le cambia el nombre y le puso mi Benjamín querido. Por ti doy mi alma, mi vida. Yo doy mi vida por mis hijos, dicen algunos. Yo doy mi herencia, como el hijo pródigo, se la doy toda para que se la lleve y la gaste. Mentira del diablo. Si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no lo vea, va a morir. ¿Y cuántos padres son madres? Entonces, desplazan a su cónyuge. Es la peor cosa que puede hacer papá y mamá, discutir delante de los hijos. Es la peor cosa que todos nosotros lo hicimos y es la peor cosa que podemos hacer nosotros, porque los hijos, ¿cómo escuchan todo? Hasta se compran audífonos. Amplifican la voz y ahora en el celular hay un app que lo ponen en la pared y escuchan lo que papá y mamá están diciendo del otro lado. Por eso cuando están en la intimidad el padre le tapa la boca a la esposa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enoja? Como si fuera triste estar en la intimidad. Y se dan casos que esas ataduras son tan fuertes que hay madres que dejan al padre, que dejan a su marido y que van detrás de sus hijos. ¿Qué tal esas ligaduras con fallecidos? ¿Por qué vas al cementerio? ¿Qué hay en el cementerio? Yo me pregunto, se está llenando de dinero el cementerio. El que lo fundó, no hay nada en el cementerio. A ver si lo entendemos de una vez. Pero hay ligaduras. Voy ahí voy a llorar porque lo extraño, pero en vida no lo extrañabas. Hablabas mal de él, lo criticabas, le decías que no era bueno para nada, que no servía para nada. Que se parecía al padre, a la madre, a la tía, a la abuela. ¿Y ahora vas a qué? ¿A llevarle comida? Si ni le cocinabas cuando estaba vivo. Y llegaron hasta la era de Atad,
que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy tristeza, lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Israel lloró a Aarón por 30 días. Y se dan casos donde algunas personas duran mucho tiempo sufriendo por la pérdida de la otra persona. Y yo no estoy diciendo que uno se tiene que olvidar rápido, tampoco estoy diciendo que uno se tiene que olvidar. Cuando me toca ir a un servicio funeral ahí en el cementerio y miro ese hueco, reprendo al diablo. Yo no, ahí abajo yo. ¿Qué soy? Cualquier cosa que hasta los gusanos me van a comer. ¿Tan poca cosa soy? Ahí no hay nada. Ahí no existe nada. Pero pagamos por vida para que me reserven un lugarcito y mi esposa al lado, y al lado mis hijos, y al lado mis suegros, y mi suegra, y mi coso. Todos ahí al lado. Así de noche podemos jugar al bingo. Pero que sea con aire acondicionado, porque me ahogo sin el aire. Antiguamente era normal honrar a los muertos. México vive en ese espíritu de muerte. Y cuando Jacob murió, y José le hizo duelo por 7 días. O sea que no se rompen las ligaduras del alma yendo al cementerio, mi querido hermano. Las ligaduras del alma se rompen en vida. Le voy a dar 3, 4 y termino, me voy a la cena. ¿Cómo romper esas ligaduras entonces? Primero, es reconocer la soberanía de Dios en tu vida. Si Dios no está por sobre todas esas cosas mundanas y comerciales y de dinero, que no sirven para nada. Tampoco, mi hermana, creme a su esposo, lo va a cremar y lo pone en una vasija y lo pone al lado de su cama. Y todas las noches le dice, Juanito, ¿cómo te extraño? Y le cantas como Leo Deán, ¿cómo te extraño, mi amor, qué voy a hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino. Uy, wow, me terminaron el canto, pastora. Me terminaron el canto. No me lo dejaron ni terminar. Tenemos una iglesia espiritual. Están con Leo Dan. Yo me imagino cuántas cosas pasan por la mente de esa mujer que perdió al marido y lo tiene ahí en ceniza, que a lo mejor las cenizas ni son las de él. Porque cuando creman a 4, 5, 6 juntos. Y dicen los que creman, y esto es verdad, no estoy mintiendo, van a los lugares de crematorio, y dice que los que creman, gritos se oyen ahí, quejidos, los espíritus malos salen. ¿Usted no lo cree? Vaya. O si no, vaya una noche allí a la morgue y quédese al lado de un finucho. Y va a ver que hasta se mueve. Ahora, de los 4 o 5 que queman juntos y le sacan la ceniza, ¿cuál será la de su marido? A ver, ¿cuál es? Todo es comercio. Del polvo venimos, al polvo vamos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que cuando se cae un avión y explota es todo ceniza, todo va al polvo. O al mar.
El hermano quiere ir al mar para que se lo coman los tiburones, dice. En segundo lugar, reconocer que te ligaste de alma con alguna persona y por esa persona dejaste a Dios. Difícil, ¿no? O sea que tienes que pedir perdón. Reconocerlo. En tercer lugar, afirmarte con Dios, leer su palabra, alimentarte. No te dejes robar la tranquilidad, menos tu corazón que es solo para Dios. Y lo último, lo que dije antes, consagra a tus seres queridos a Dios. Pero mis hijos se quieren casar, que se casen. Conságralos. Pero mis hijos todavía no terminaron su escuela, su college. Conságralos. ¿Qué es lo que tienes que consagrar en tu vida? Lo que te separa de Dios, tu negocio. Conságralo. Por eso hay cristianos que dicen, Dios no me habla. ¿Cómo te va a hablar Dios si estás envuelto en las emociones? Si acá tienes cosas que se interponen, Dios te está hablando, pero tus emociones, ay pobrecito, ay pero mi hija, ay pero mi hijo, ay pero mi esposa, ay pero ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar con mi esposa? Se va a casar con otro. No es bueno que el hombre esté solo. Con la primera esposa dice, le haré ayuda idónea. Cuando se casa con las demás, le haré ayuda demonia. Es la que se lleva todo el dinero. ¿No le gustó a usted? A mí tampoco. Cierre sus ojitos. Vamos a orar.